buenas noches a todos y espero que esta noche el estudio les enriquezca bastante su corazón y su mente y sobre todo su espíritu y continuemos creciendo en el Señor en lo que es su belleza y lo que Él tiene para nosotros. Oramos y empezamos. Siempre acostumbramos a hacer una oración especial para recordarnos que estamos edificando. Cada vez que leemos la palabra, la estudiamos, escudriñamos lo que dice, entonces descubrimos nosotros la belleza que tiene Dios para nosotros en su carta de amor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos. Nuestra casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno y aplico tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos en un estudio tan importante sobre lo que es cristología y el significado tan importante para nuestras vidas, porque para poder entender la grandeza de nuestra salvación, tenemos que entender la grandeza de nuestro Salvador. Y en sí vamos a estar estudiando lo que es en las siguientes lecciones, esta y otra, sobre el Cristo encarnado, preencarnado, el tiempo que antes de la encarnación. Después eventualmente estaremos estudiando la parte de la encarnación, nacido de la Virgen María y su ministerio, y después de eso abordaremos el tiempo que Él ministró y obviamente su muerte, su resurrección, la ascensión al Padre y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que regresa por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso es el estudio, la introducción de lo que es cristología a través de las Escrituras. Y qué belleza es poder estudiar nosotros lo que es la personalidad de Cristo. De nuevo, cristología significa el estudio de Cristo, el estudio del Mesías, de Yeshua, el que viene, aquel que fue profetizado cientos y milenios de años de la venida de un principio se estableció de que el hombre necesitaba un Salvador, y a través de la historia del hombre empezó después de Génesis 1 al 11. Después vemos que ya en Génesis 12 empieza Dios a tratar específicamente con una familia, y de esa familia convierte una nación, y de esa nación eventualmente viene el Mesías, porque todas las predicciones sobre el Mesías tenían que ser parte de todo ese relato y toda la preparación que Dios hizo para que el hombre fuera salvo. Y así como entró a través de un hombre, Adán, el pecado en la tierra, la muerte y todo lo demás que trae el pecado, porque la vida del pecado es la muerte, encontramos también que el segundo Adán, Cristo Jesús, trajo vida y vida eterna, y en Él nos enfocamos en nuestro estudio. Y qué lindo estudiar, venir a la iglesia a estudiar y aprender, y gracias a todos los que nos siguen. Entonces vamos a continuar hablando sobre la importancia de entender de la deidad de Cristo. De nuevo, Cristo es parte de la Trinidad, y si Cristo es parte de la eternidad, Él no fue creado, sino engendrado. Fue hecho a la imagen de Dios. Es más, Él no fue hecho a la imagen de Dios, sino Él fue engendrado y es la imagen de Dios. Porque el tema que fue hecho fue uno de los dilemas que empezó en varias herejías al principio de los siglos. Entonces, cuando se estableció justamente un concilio en Nicea, lo que hoy es Siria, en Turquía, perdón, en ese concilio se estableció el credo apostólico y en el cual se habla Cristo fue engendrado y no creado, porque algunos fomentaban eso y distorsionaban la realidad del Evangelio y la persona de Cristo. Y si nosotros tenemos una mala interpretación de la palabra de Dios, vamos a tener una mala aplicación y no vamos a tener una sana relación con Dios por tener un mal entendimiento en cuanto a la interpretación. Por eso la interpretación es tan importante. Entonces Cristo es Señor, Cristo es Dios, tanto como el Padre como el Espíritu. Juan 1:1 nos recuerda una vez que el verbo se hizo carne, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos en repaso nuestra lección pasada y continuamos con Juan 23, donde dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces tenemos
los nombres divinos de Jesús, que a través de las Escrituras nos ayudan una vez más a recordarnos que Él es Dios. Y lo lindo es que Él fue tan humano cuando vino en la encarnación como tan divino, humano y divino. Cuando Él venció a Satanás en la tentación de los 40 días, cuando estuvo Él en un ayuno de 40 días, 40 noches, que fue llevado por el Espíritu Santo, y tuvo ese encuentro con Satanás, Jesús no hizo nada lo que Satanás le está diciendo que hiciera. Satanás quería comprobar que todo lo que quería Satanás que le obedeciera en algo. Y Jesús se defendió como hijo de Dios con las Escrituras. Como ser humano se defendió con las Escrituras. No se pudo hacer nada lo que Satanás le estaba promoviendo que hiciera. Y lo podía hacer en cualquier momento. Todo lo que él estaba diciendo puede hacerlo. Pero obviamente que él obedece al Padre y obviamente no iba a obedecer a Satanás. Entonces Jesús, de nuevo, durante la tentación, demostró nada más su humanidad y cómo venció en su humanidad para enseñarnos a nosotros a vencer en nuestra humanidad el pecado y la tentación a través de las Escrituras a lo que ya está escrito, porque así es como Él le contestaba a Satanás a cada tentación: escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Colosenses 1:15 nos habla de los nombres divinos de Jesús. Una vez más, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero Él es la imagen. Nosotros somos hijos de Dios, pero es el Hijo de Dios. Ese artículo, Él lo hace significativo, exclusivo, único. El Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero Él es el Hijo de Dios. Él es la imagen de Dios. O sea, que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Fuimos hechos, pero Él es la imagen de Dios. El primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Aquel que Dios llamó Hijo. Es más, cuando Jesús entra al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, ahí aparece la Trinidad. Y pronto aparece el Padre y dice: este es mi Hijo amado con el cual yo tengo complacencia. Y cae sobre él el Espíritu Santo, forma de paloma allí en el Jordán, en el río Jordán. Es más, su nombre. Y dará luz a un hijo, hablando a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para poder salvar al pueblo de los pecados, tenía que tener él un poder divino, ser Dios. Entonces lo es, y por eso puede salvar al hombre del pecado. Se profetizó en Isaías 9:6 sus nombres generalmente, porque tenemos varios nombres en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos dice en particular lo que él iba a hacer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamaba su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí hay varios atributos del nombre de Jesús. Y más, el ángel vuelve y le recuerda a María: y aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía que venía sobre la encarnación de Jesús, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como un ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, porque hasta el nombre se fue revelado a través de sueños a su esposo, y el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Esos nombres que indican relación eterna. Jesús es el Logos. Jesús dijo algo: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y también en Isaías nos enseña que la palabra de Dios es eterna y hace el propósito conforme Él la envía. Se cumple ese propósito a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros lo que dijo una vez más. Repetimos este versículo tan poderoso que está en Juan 1:1. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús encarnado, ¿verdad? Al principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto tenemos que tener bien claro, porque si no tenemos claro que Jesús tenía una preexistencia, a lo que llamamos la preexistencia antes de la encarnación, la preencarnación, su existencia, entonces Jesús vino siendo creado y no engendrado, y tenemos que evitar ese error grave que puede ocurrir en algunas sectas que hacen de este error parte de su doctrina falsa. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne
hablando de la palabra, y habitó entre nosotros. O sea, el verbo logos, el discurso, el mensaje de Dios, Jesús, el verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria con el unigénito del Padre. De nuevo la palabra unigénito, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque imagínense cómo podemos ver la cara de Dios cuando vemos un inmenso universo lleno de estrellas, lleno de todo tipo de planetas y constelaciones y todo tipo de belleza que aún todavía no hemos descubierto lo grande que es el universo. Se trata de descubrir cada vez más y cada vez descubrir cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas, porque hay tanto que aprender en el aspecto de lo que es el universo. Estamos todavía en un tiempo de infancia, aún a través de la gran tecnología que tenemos nosotros. Porque una vez más Colosenses nos dice, porque Él habita corporalmente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso proclamó ese mensaje continuamente y una y otra vez más. En Colosenses 1:15 nos dice, la reconciliación por medio de la muerte de Cristo es la imagen del Dios invisible. De nuevo, Él es la imagen. ¿Él es qué? La imagen, tenemos eso bien claro, del Dios invisible. O sea, que un Dios tan poderoso y tan grande, ¿cómo podía entrar a la esfera humana? Bueno, sucedió la encarnación de una Virgen María. Y claro, son grandes misterios. Tenía que ser virgen, obviamente, porque Dios es santo y sagrado, y tenía que haber nacido sin pecado, concebido. Entonces, vemos que es tan importante entender lo que es, de nuevo, todo lo que es la historia de Jesús, el Jesús histórico, para comprender también el poderoso mensaje de Dios para nosotros enviarnos ese Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. De nuevo, creadas, pasado. ¿Okay? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Esto es muy importante entender que por Él fue todo hecho. Romanos 8:29 nos vuelve y nos advierte, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De nuevo, Jesús, el único, el Hijo de Dios, que a través de Él, ahora Dios tiene más hijos, que somos nosotros. Por medio de Jesucristo, nosotros ahora entramos en lo que es esa relación con Dios, como hijos de Dios. Por el Hijo de Dios, somos hijos de Dios, para que quede más claro. Hebreos 11:13 nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra antes que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, que también nos dice en los Salmos, en Salmo 2. Aquí no habla Dios Padre hablando de su Hijo, y que y lo que Él le promete a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. De nuevo, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Se cumple esta profecía que está atrás desde los Salmos, y en Hebreos, en el Nuevo Testamento, se escribe esta profecía de nuevo, se reafirma esta profecía de lo que Jesús ya al haber resucitado deja este legado de nuestra salvación. Ok, ahora sí, eso fue. Vamos a el repaso, ahora continuamos para hoy. Entonces vamos a hablar de los nombres que indican fundamentalmente su deidad. Empezamos con Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo que salió también antes en Mateo, ¿verdad? Emmanuel significando Dios con nosotros. Pónganse a pensar cómo Dios va a vernos a nosotros a través de su Hijo,
y cómo Dios lo envía para que nosotros podamos entender esa gran salvación de parte de Dios. Por tanto, Él mismo os dará señal y la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús entrando a la esfera de lo que es el ser humano y el mundo. Isaías 43 nos dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereza y calzada en la soledad a nuestro Dios. Este mismo discurso después se dio con Juan el Bautista, que hizo ese clamor de preparar el camino. Fue el que dijo: tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Salió de la boca también de Juan el Bautista. Entonces también Tomás, cuando Tomás estuvo caminando con Jesús y estando con Jesús, y después que murió Jesús, todavía tenía complicaciones Tomás como su discípulo de pensar: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Jesús resucitó o no resucitó? Entonces, hablando con sus codiscípulos, Tomás dijo: si yo pudiera ver a Jesús y tocar donde lo traspasaron, entonces voy a creer. Y Jesús se le presenta a él. Después de esa observación que había dicho, se le presenta a él junto cuando están con los demás discípulos, y cuando le ve, y a Jesús le dijo: Tomás, ¿por qué dudas? ¿Quieres venir y tocarme? Entonces cuando le dijo eso a Jesús, él se arrodilla y dice: Señor mío y Dios mío. No solamente fue su maestro, no solamente fue el rabino para él. Ahora, cuando ve Tomás eso y sabe la realidad de la resurrección, entonces es cuando dice: Señor mío y Dios mío. En Tito 2:13 nos dice: aguardando la esperanza y la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito otra vez le pone el nombre: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo escribiendo la carta a Tito, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Creo que ya no tenemos tantas dudas, ¿verdad? A lo que está diciendo las Sagradas Escrituras. Pero hay que ir escritura tras escritura, línea tras línea, y descubrir la belleza de lo que es la explicación bíblica sobre la personalidad de Jesucristo. Lucas 9:16 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Una vez más, que se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Quién? Jesús. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso es Dios, por eso es Hijo, por eso es su Redentor. Mirad entre vosotros y todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Por eso es tan importante a los pastores, a los líderes, de aprender a cuidar a las personas, porque Dios demanda sobre nosotros un reporte más fuerte y estrecho, por decir que a las personas normales, porque de nuevo aquí habla de cuidar mucho de la oveja. En Hechos 20, en Jeremías 23, 5 al 6 dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, de nuevo hablando de la existencia, donde venía Jesús, su genealogía. O sea, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Levantaré a David renuevo justo, renuevo justo. Uno de los nombres de Jesús es justo y el renuevo. Y en sus días será salvo Judá, o sea Israel, y habitará confiado, y este será su nombre, con el cual llamará Jehová justicia nuestra. Qué belleza la explicación de cómo Jesús, quién es, y cómo la Biblia respalda y responde continuamente la existencia del Mesías, desde Génesis a Apocalipsis. 1 Pedro 2:7 el 8 dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Entonces, si usted lo acepta como su roca, usted va a ser bendecido. No lo acepta, usted va a tropezar en su vida. Así es sencillo. Ahora sí vamos a la evidencia de sus atributos. Y eso es muy bello porque tenemos que entender los atributos de Jesucristo, su belleza, su resplandor, a través de los tiempos, a través de lo que dice las Escrituras y sus significados, como lo es su eternidad, como es su inmutabilidad, como es su omnipotencia y como es su omnipresencia. Esos conceptos son muy importantes en los que estamos en esta noche tratando de ir delicadamente hacia ellos y estudiarlos y entenderlos. Entonces hablamos de su eternidad. De nuevo, siempre he dicho que si Jesús es igual que el Padre y que el Espíritu Santo, entonces Jesús también es eterno y su eternidad está por siempre. Entonces eso es muy importante de nuevo para evitar eso que estaban diciendo algunas sectas en el tiempo de la iglesia. Cuando estaba formándose la iglesia salieron sectas como todo, por mala interpretación empezaron a hacer estas cosas, que decir que Jesús fue creado. No, Él fue engendrado, esto es muy claro. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De nuevo, Jesús eterno, eterno. Él dijo, y la palabra dice también en Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el principio y es el fin. Todo está en Él. Apocalipsis 1, 7 y 8 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor. Él es el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Una vez más, recordándonos que Él es eterno. Colosenses 1:17, perdón que está en inglés, ahí fue mi error. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De nuevo, la importancia de ver que Jesús estaba con el Padre, estaba con el Espíritu Santo desde antes de la creación y durante la creación, por la eternidad de la eternidad, hasta el fin de los tiempos. Isaías 48:12 dice, óyeme, oh Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Hablando una vez más de lo que es su eternidad. Ahora vamos a su inmutabilidad. Algo interesante, amada iglesia, es que muchas veces nosotros vemos cómo Jesús durante su ministerio dio mucho amor, liberó a muchos que estaban cautivos por el diablo, muchos que están afectados con demonios, y fueron esa gente fue libre, y Jesús fue muy amado, así como también fue muy odiado por los fariseos y los saduceos y algunos los escribas, no todos, porque algunos se convirtieron justamente a Jesús, pero otros no. Y la realidad de todo esto hay otra situación que se presenta en cuanto a su inmutualidad, que Jesús tuvo una personalidad bellísima, especial, y aún así, algo que las personas no entienden sobre la gracia, muchos creen que la ley era difícil y jactanciosa y difícil y demás, creen eso, y sí, la ley fue dada por Dios por un tiempo para ciertas personas, pero después vino la gracia a través de Jesucristo. Y Jesucristo, por ejemplo, cuando unas ciudades que Él hizo milagros y se dio cuenta que aún cuando hacían los milagros no aceptaron la fe, no hicieron la fe, las maldijo. Y si Jesús maldijo a personas por tener falta de fe, imaginen las personas que resisten a Él y que andan en su pecado abierto, como vemos en nuestros días. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Imagínense lo que le espera a esas personas, porque sí, Dios es bueno, Jesús es toda bondad y todo amor, pero también Jesús es juez. Entonces, Él no cambia a través de los tiempos no lo cambian a Él, porque Él creó los tiempos. Entonces, Él es el mismo ayer y siempre. Malaquías 3:6 nos dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Dios es misericordioso, no nos consumió. Okay. Estamos hablando de Hebreos 1:11 y 12. Y ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán.
Amén. Él es el mismo y sus años no acabarán. Él no varía. Amén. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Juan 8:57-58. Entonces dijeron a los judíos, ¿aún no tienes 50 años? ¿Ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, es cierto, yo os digo, antes de Abraham fuese, yo soy. Él estaba antes. Y por eso Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8 otra vez. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora hablamos ya entonces de su eternidad. Hablamos de su inmutabilidad. Ahora vamos a hablar de su omnipotencia. Porque todos esos atributos también los tiene el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es parte de la Trinidad. Lo tiene el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es parte de la Trinidad. Entonces, Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. 1 Corintios 15:28. Pero luego de todas las cosas están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que se sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De nuevo, Jesús, aún en su encarnación en la tierra, caminó sujeto al Padre. Jesús oraba cada madrugada, oraba hasta tarde, siempre buscando la voluntad del Padre. Y por eso lo hacía tan poderoso. Por eso cuando él caminaba y donde él caminaba había milagros. Y vamos a hablar también de su omnisciencia, que lo sabe todo. Como un carpintero, un hijo carpintero lo sabe todo. Porque antes el hijo del carpintero es hijo de Dios primero. Es el hijo de Dios. Primera Reyes 8:9 dice, y tú oirás de los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y harás cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Quién conoce todo esto? Jesús. ¿Por qué? Por su omnisciencia lo sabe todo. Apocalipsis 2:23, y sus hijos heriré de muerte, está hablando de Jezebel, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mucho cuidado con lo que piensas y lo que dejas entrar a tu corazón, porque Jesús lo sabe todo y lo lee todo, porque Él tiene el poder de su omnisciencia. Jeremías 1:20, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Entonces, aquí cuando Jesús encarnado habló con la mujer, la samaritana, ella dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto el Cristo, el Mesías? Amén. Primera Reyes 8:39, tú oirás de los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. De nuevo, el que conoce el corazón es Dios. Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Una vez más. Y después está Jeremías 20:12, oh Jehová de los rectos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea también tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Dios lo sabe todo, y por eso la omnisciencia de Jesús es muy importante en tener como el Salvador. Ahora, para concluir, vamos a lo que es su omnipresencia. Es verdad, cuando Jesús fue encarnado, sí hubieron momentos muy interesantes cuando se le apareció a los discípulos en el mar, ya en la tarde, y se asustaron y se espantaron porque venían caminando en el mar. ¿Recuerdan esa historia? Hubo momentos también como la transfiguración,
Pero en la mayoría de lo que está escrito en los evangelios, en lo que es en cuanto a Jesús, Jesús después de la muerte y llegó, por decir, durante la resurrección, sí hubo momentos que fue de un lado a otro en cuestión de segundos, traspasó paredes y demás cosas así, pero antes de la muerte, en su tiempo de su encarnación, Él caminó normal como nosotros, comió normal, se cansó, una estaba dormido y cansado en una barca y entró una tormenta, si se acuerdan de eso. Y Jesús también tuvo hambre y Jesús también pasó por un ayuno, como los 40 días, por decir, que fue una realidad. O sea que Él todo sintió porque era tan divino como tan humano. Él sintió lo que nosotros sentimos. Y así por eso Jesús tiene compasión por nosotros porque ya vivió en carne propia y Él tomó todos nuestros pecados en la cruz. Todo lo que es, toda enfermedad la tomó en la cruz y Él lo sintió todo ahí cuando fue a la cruz por nosotros. Primera Reyes 8:27. Pero en verdad que Dios morará sobre la tierra y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, la belleza de la grandeza de nuestro Dios. Por eso tuvo que venir Jesús en persona, porque no hay ningún edificio suficientemente grande o bello para que Dios habite allí. Porque Dios habita en medio de la alabanza y ahora habita en nuestros corazones. Y somos llenos del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo hoy. Amén. Por eso es verdad que Dios morará sobre la tierra, aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Jeremías 23:24 dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, de mis escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? De nuevo, Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo. Él te ama y Él quiere que tu vida cambie y que tu vida sea bella y que tu vida termine bien, que empiece bien. Y no hay nada como renovar tus votos, aceptar a Jesús en tu corazón para que tu vida cambie. Algo pasa que jamás vas a olvidar el día que tú aceptas a Jesús en tu corazón. Una realidad con toda certeza, tu vida cambia, no va a ser igual por los siglos de los siglos, va a tener la eternidad y va a adquirir todas las promesas que Jesús prometió a todos los que le aman y le siguen y le han confesado como Señor. Que Dios les bendiga ricamente.